Muy buenos días. Desde Roma, una de las capitales más famosas del mundo, está desde hace 5 meses como embajador de Chile ante el gobierno de Italia, Ennio Vivaldi, quien anteriormente había sido durante 8 años rector de la Universidad de Chile. Y para nosotros es un regalo conversar con este médico, reconocido especialista en fisiología del sueño, quien vuelve al país desde donde hace 100 años vinieron sus abuelos paternos. Con Ennio Vivaldi, desde Roma, la capital del quinto país más visitado en el mundo, de inmediato. Embajador, qué gusto más grande verlo. Ah, Cuéntenos cuán familiarizado se siente en esta segunda casa para usted. bueno, la verdad es que a mí, sinceramente, me sorprendió la emoción que me embargó de sentirme que iba a poder contribuir, que iba a poder hacer algo por reforzar, por afianzar, por destacar los lazos entre Chile e Italia, y verdaderamente me sorprendí. Mm, Fue una sorpresa, realmente. Yo pensaba algo, pero uno nunca anticipa este tipo de situaciones, o uno cree anticiparla, y la realidad es más intensa que la anticipación. Así que me siento todavía muy conmovido, esa es la verdad. Embajador, un poco haciendo una analogía, usted, especialista en fisiología del sueño, ¿no cree que a su mente de alguna manera anticipó en forma subconsciente que podría llegar a este cargo? No lo sé, lo que sí me puedo asegurar que para mí fue una sorpresa total la primera vez que me dijeron esto. Era algo que cayó del cielo. Es obvio que tiene todo que ver con el hecho de que sea Italia. No creo que me hubieran ofrecido el cargo de embajador per se, pero no lo sé. Sí, sí, he pensado mucho, ¿eh? En cómo las cosas se van hilvanando, cómo se van desarrollando, a lo mejor es algo, en un cierto sentido, abusando del término, necesaria que ocurriera en mi vida esto, no sé, pero ya ahí no, no tiene para qué hacerme la pregunta, porque usted está tan autorizada como yo para especular sobre cómo podría haber ocurrido No, esto. todo lo contrario. Embajador, y además decirle lo siguiente, yo creo que no hay nadie en el mundo que no se emocione al escuchar las 4 estaciones de Antonio Vivaldi. Y lo que todo el mundo se pregunta también, ¿hay algún tipo de parentesco entre ustedes a nivel familiar? Es muy posible, es muy posible, en primer lugar, porque en Europa, en el Mediterráneo, típicamente los pueblitos chicos son muy endogámicos, y hay pocos apellidos que predominan en un pueblito. En el caso del de mis abuelos, es una joya medieval realmente preciosa. Está al lado de San Remo, al lado del lago. Uno sale de San Remo hacia Génova y lo primero que encuentra es este pueblito que se llama Taggia. Y ahí, bueno, el número de Vivaldis es enorme, o sea, es un apellido muy frecuente en el pueblo. Y por lo menos una versión que yo recogí es que de ahí había salido el abuelo de Antonio Vivaldi y se había ido a Vicenza, donde había nacido el padre de Antonio Vivaldi, que a su vez emigró a Venecia, donde nació Antonio. ¿Mm? De eso sí que no cabe duda, Antonio Vivaldi es veneciano, por supuesto. Pero la idea sería que sería dos generaciones que después, gente que provenía del mismo abuelito de mi abuelo, así que probablemente puede haber alguna genética ahí. Embajador, yo le agradezco tanto a usted que nos reciba precisamente para hablar de turismo, porque usted ha estado metido en ciencia, educación, pero nosotros como Bendito Planeta y Revista de Turismo Digital, ¿qué le recomendaría a usted? Porque todos somos unos ignorantes de este mundo que vivimos. ¿Qué le recomendaría a usted a la persona que va por primera vez a Italia? ¿Qué sería un imperdible? Porque sé que se necesita mucho tiempo entre tanta belleza. ¿Por dónde usted nos recomendaría comenzar? A ver.
Bueno, lo primero, quizás que Italia, como pocos países, tiene una personalidad regional y de ciudad y de pueblo. ¿Ya? Cada pueblito tiene su tradición, tiene su cocina. ¿Ya? Se habla de cocina italiana, pero la verdad es que es una cocina muy regional, es decir, unas cosas que hacen más famosa Italia. Tiene cuadros, tiene arte, tiene esculturas que le dan un sello a la ciudad, tiene desde luego edificios, palacios, ¿ya? Eh, y la verdad es que, bueno, no es por hacer una respuesta fácil, no quiero decir algo así, puede empezar por donde quiera, pero la verdad es que uno no termina de sorprenderse. Eh, Le pongo por caso, íbamos a ir con mi mujer a Viterbo, que es un destino, yo diría, casi un destino conocido turístico por motivo X, ya, que el tren, que aquí, que allá, dijimos, vamos a una cosa más cercana, y no teníamos idea de dónde íbamos, ¿ya? Y tomamos un tren que a una hora de Roma, una estación de Roma, casi más que un metro que un tren, ¿ya? Y llegamos a un lugar que se llama Braccione. Bajamos, en primer lugar, una parte medieval del pueblo que es una maravilla, una iglesia, es una cosa absolutamente maravillosa arrancada del más puro medioevo. Después, un palacio gigantesco con una vista a un lago maravilloso. Ese palacio, a uno le informan ahí que hizo la boda no sé qué actor famoso y que se usó para tal o cual otra cosa, parece que es un lugar de eventos, por decirlo de una manera irónica, ¿ya? Pero un castillo que usted no se sueña. Y después baja y se encuentra con una costa junto al lago que realmente es idílica, con restaurantes típicos muy lindos, casi como Palafito en el lago. Ese lugar yo jamás lo había escuchado hablar de él, llegamos ahí por la más absoluta casualidad y yo diría como que parte de un primo. No quiero jugar con la idea obvia que usted donde llegue va a estar haciendo un buen lugar, pero como ir con la mente amplia de que va a conocer 1000 lugares, o sea, por ejemplo, te para en Orvieto, para en cualquier lado, y realmente es una cosa sobrecogedora. Eh, Está la cosa regional, que yo creo que es muy importante, entender a las comunidades en su propia historia, ¿ya? Cada pueblito, cada ciudad, cada región es muy orgulloso de su tradición, que se expresa desde luego en su historia, en su cultura, en su universidad, en sus museos, en sus obras de arte. Si usted dice por dónde empezar, claro, si empieza por Firenze, corre el riesgo de que, al igual que Stendhal, le dé el llamado mal de Stendhal. Usted sabe, Stendhal dice que estando en Florencia en un momento dado creía que se iba a morir porque tenía una sobrecarga neurovegetativa enorme, palpitaciones, etcétera, y era porque era tanta la belleza que lo circundaba en la ciudad, era tanta la espiritualidad que lo sobrecogía en Firenze, que sencillamente lo superaba físicamente. Y de hecho se conoce hasta el día de hoy como el mal de Stendhal o la enfermedad de Stendhal, esto de sentirse profundamente, o sea, somatizar este placer estético. No necesito decirlo, Firenze uno atraviesa el Ponte Vecchio, llega a la Plaza de la Señoría, llega al Duomo, la Puerta del Batisterio, camina a la iglesia de la Santa Cruz. Además de la belleza extraordinaria del lugar, de la belleza de la arquitectura, ¿ya? También lo impacta, porque por ejemplo encontrarse ahí con que ahí está la tumba de Maquiavelo, y algo que uno también lo remece de por sí, ¿me entiendes? Entonces se mezcla la historia, se mezcla la cultura, y yo diría, no sé, que hay lugares que uno no puede dejar de conocer si habla de turismo culto. Permítame un paréntesis, creo que está cada vez más en boga y es muy interesante la idea de preparar un turismo que no implique ir más allá de que si yo ir a tomar sol o estar en la playa, implica impregnarse de un tema cultural, y eso en Italia creo que se ha desarrollado mucho, el turismo cultural. Bueno, hay lugares obvios, pero que no por obvio, que precisamente uno no puede dejar de mencionar, por ejemplo, porque son experiencias únicas.
O sea, estar en Venecia es una experiencia única. La forma como Venecia uno lo sobrecoge cuando uno se pierde por las callejuelas de Venecia, ¿ya? Hace poco estuvimos con mi nieta ahí, y realmente uno ve en una niñita de 5 o 6 años el impacto que tiene ver los canales, ver los barcos, ver estas callejuelas, ver los talleres en que hacen máscara, que es una tradición, se mezcla la tradición con ir a la Fenice, que es el teatro de la ópera en Venecia. Son realmente, es una cosa única, ¿no? No hay otro lugar al mundo como Venecia. Pero, perdona, muy cerca de Venecia está Treviso, que son pequeños canales con pequeños puentecitos, ¿ya? Son también lugares únicos, está toda la línea que lo lleva uno, Vicenza, Bérgamo, Milán, Brescia, ¿ya? Llega a Génova, al otro lado está Torino. Cualquiera de esos lugares, recorrer Torino es una cosa impresionante, transportarse en el tiempo. Y si me pregunta, bueno, lo más característico para el turismo en Italia, probablemente sea Roma y la Toscana. ¿Ya? La Toscana es Firenze, como decíamos recién, digamos, el circuito clásico, básico de Florencia, incluyendo el Piazzale Michelangelo, donde uno ve la ciudad completa, una puesta de sol ahí inolvidable. Tiene el circuito, que es precioso, ir de Florencia a Pisa, conocer la Torre de Pisa, no importa lo que uno se haya imaginado, estar ahí y verla es algo totalmente, es una experiencia, solo estar frente a esa torre blanca, inclinada, impresionante. Además que Pisa es una ciudad lindísima con su arquitectura junto al Arno, el mismo río obviamente que pasa por Firenze, ¿ya? Y después de eso, si me permite, yo diría que en Italia está el ver las cosas, como ocurre en cualquier lugar, que uno se queda maravillado viendo la Torre de Eiffel, viendo, qué sé yo, el Palacio de Buckingham, cualquier lugar de atracción turística en que uno se queda maravillado viéndolo. Pero yo creo que en Italia a mí me impacta mucho no solo ver las cosas, sino que vivirlas. Y hago este comentario a propósito de que si uno está recorriendo la Toscana, Firenze, Pisa, y después uno va a almorzar a Siena y se instala en un restaurante en torno a la Piazza del Palio, a la Piazza del Campo, se llama la plaza donde se corre el Palio de Siena. Y eso ya va más allá de mirar esta torre maravillosa, este castillo, la plaza misma, todo el entorno, sino que es la idea de estar ahí almorzando, de ser parte de eso, de incorporarse a esto que está ocurriendo ahí en la plaza, que es algo que ocurre mucho en Italia, que no solamente, como le digo, es contemplar una belleza, sino que es incorporarse, sentirse parte de lo que ahí está ocurriendo, que es lo que uno siente bueno, después si me pregunta lugares obligados, cosas como a propósito de incorporarse en Sicilia, usted va, por decir algo, bueno, Taormina, que es una maravilla, bueno, Palermo, Catania, Siracusa, pero uno está en Siracusa, por ejemplo, y ahí se le mezcla a uno la leyenda con la realidad, porque en Siracusa se supone que ocurrió tal evento que viene de la leyenda griega clásica, entonces es como estar en una interfaz entre un mundo imaginario, un mundo de leyenda, y esta realidad que uno está viendo ahí al recorrer la ciudad. La costiera amalfitana, que es preciosa, que, bueno, Nápoles, desde luego, Nápoles una maravilla, ¿ya? Esas canciones que uno lo estremece, en Mare Chiara, Monasterio de Santa Chiara, estar en cada uno de esos lugares, ¿ya? Nápoles es precioso. Y un poquito más al sur de Nápoles está la costiera de Amalfi, la costa de Amalfi, que es otro, como dicen, destino turístico, digamos, fantástico. Y después Roma, ¿no? Roma es una cosa que cada paso que uno da es sobrecogedor, ver las ruinas, ver las distintas épocas, ver hasta son tan cuidadosos que la iluminación de cada barrio tiene que ver con la forma en cómo era iluminado originalmente en su creación. Pero Roma, fíjese, Roma tiene una cosa que
uno no toma conciencia del grado de desarrollo que tuvo la cultura greco-latina, la cultura greco-romana. Y aquí cuando uno va recorriendo cada lugar, bueno, por último se hace el circuito clásico de Roma, de distintas etapas en la historia de la ciudad, uno va, es un circuito clásico, es partir de Piazza España, donde está Trinità dei Monti, la famosa escala que en primavera tiene estas flores por los lados, después va a Barberini, va a la Fontana de Trevi, una cosa que las veces que uno la vaya a ver, uno está frente a la Fontana de Trevi y se queda absolutamente atónito, porque no importa cuántas veces la haya visto, estar ahí frente a la Fontana de Trevi es algo que lo estremece. Camina hacia el Pantheon, uno no puede creer la capacidad de construcción que había ahí, las ciudades, las iglesias del medioevo que rodean el sector. Llega a Piazza Navona, que insisto, esa gracia que son espacios muy humanos, muy a escala humana, ¿no? Una cosa que a uno lo aplasta, todo lo contrario, algo que lo acoge, está hecho a escala humana. Piazza Navona es una maravilla en ese sentido. Después cruza Vittorio Emanuele, llega a Piazza Farnese, llega a Campo di Fiori, donde Giordano Bruno, enseguida el Campidoglio, que tiene toda la visión de las ruinas de Roma, el monumento a Vittorio Emanuele, Piazza Venezia, pero ahí sí que es distinto, porque uno se siente impregnado a lo que llegó a ser, que es una cosa que uno obviamente en la vida cotidiana ignora, o sea, no considera, pero es impresionante ver el grado de desarrollo del ser humano, el ser humano como ser humano, en una época tan remota como fue la civilización greco-romana, la altura a la cual llegó su desarrollo político, el desarrollo del derecho, el desarrollo incluso de la ciencia. Y algo a uno lo conmueve, esta columna, a la columna de Troyano, la columna empieza aquí. Bueno, pero en todo caso. No sé si contesto. No, yo estoy con el corazón en la mano. Yo pienso, de todas maneras, si usted llegó por primera vez a conocer el pueblo de sus abuelos hace 20 años y después regresó a Italia reiteradamente, ¿usted siente que conoce toda Italia o le falta mucho aún por recorrer? No, pero desde luego que no, porque como le digo, cada lugar tiene su propia historia, tiene su propia iglesia que fue construida así y así, ya hay, qué sé yo, de reminiscencia bizantina, de las más diversas culturas. Incluso, digamos, casi debería a lo mejor prohibirse hablar de cocina italiana o comida italiana o gastronomía italiana, porque la verdad es que cada región tiene su propia tradición, su propia comida. Entonces, es algo que uno no puede nunca terminar de conocer, pero sí creo que lo que uno tiene es una toma progresiva de conciencia del desarrollo humano. Marguerite Yourcenar, en su libro sobre Adriano, la memoria de Adriano, dice una cosa muy linda, dice, a lo mejor el ser humano, en cuanto ser humano, en su naturaleza, llegó a su nivel más alto en este momento de la historia, digamos. Y es su concepto de la política, del derecho, de su interacción con la naturaleza, llega a un grado de reflexión espeluznante. Y eso, la forma como ha sido conservada, porque en Roma por principio no se destruye nada. Nunca se destruye, no hay que destruir nada porque hay que agregar cosas. Y eso es algo que los italianos lo hacen maravillosamente. Entonces uno tiene la sensación de una historia que se va colocando uno sobre otro. No mencioné recién Bolonia, tampoco mencioné Padova. Padova es una maravilla, la capilla que pinta el Giotto del Scribagni es una cosa maravillosa, es una cosa que realmente única, o sea, uno tiene que ir a Padova, Padova es precioso, pero nada más que esa capilla es, como se dice, un imperdible. Pero volviendo a Bolonia con Le Due Torri, etcétera, pero ahí está, por ejemplo, Santo Stefano, ¿ya? Que es un convento, una capilla, y tiene la siguiente gracia. Santo Stefano tiene 7 partes que fue hecha en 7 momentos
de la historia totalmente distintos, muy separados entre sí. Y tiene la gracia que para los arquitectos es casi una magia, que cada nuevo sector es a la vez fiel a la arquitectura de ese momento y fiel a la continuación, se hace, es decir, coherente con lo que ya se había hecho. Entonces, es como todo un símbolo de cómo uno es capaz de estar al día, de estar en el momento histórico que le corresponde, o sea, cada arquitecto que hizo cada uno de estos 7 segmentos ya estaba haciendo una arquitectura conforme a los principios y a los cánones de ese momento, pero a la vez era absolutamente respetuoso y guardaba una armonía y una coherencia con lo que ya habían hecho los demás, que casi de por sí toda una historia, toda una síntesis de cómo uno debería como ser humano entender su lugar en un momento de la historia, pero coherente con lo que lo llevó hasta ahí. Ver la Santo Stefano ya es de por sí una experiencia ya alucinante, y está ahí en Bolonia. Bueno. 20 siglos de historia, doctor. ¿Cómo convive la arquitectura contemporánea? ¿Es adecuada, lógica, o irrumpe? ¿Cómo se sienten los italianos con toda la tecnología y toda la modernidad? Bueno, Italia, algunos de los fuertes que tiene que es imitada y vista, tiene varias aristas que son muy admirables. Les menciono una, la tengo en mente porque he estado trabajando mucho esta semana con ella, la forma como los italianos entienden la producción agrícola familiar, que es muy bonito, las cooperativas, etcétera. Yo diría que otra de las cosas que los italianos tienen que todo el mundo les reconoce como grandes valores, en los cuales definitivamente destacan especialmente el diseño, la idea de hacer un diseño funcional, original, inteligente. Y eso claramente se expresa sin lugar a duda en la arquitectura, como usted dice, contemporánea. Hay arquitecturas, no sé, que siempre van a ser motivo de discusión, no tan contemporáneas como por ejemplo el Eura aquí, que es un sector, un barrio de Roma, que va a tener siempre sus detractores y defensores, pero la arquitectura más moderna es muy audaz, es muy audaz. Sin embargo, ellos son muy cuidadosos de no romper, o sea, no se entendería algo que fuera disonante, algo que rompiera. Uno ve cada barrio como algo muy armónico y ve que cada nueva construcción tiene que ceñirse a esas normas. Sin prejuicio de lo cual, por supuesto que tiene edificios fantásticos, quizás más en las ciudades más industrializadas como Milán, ya como que se sienten con más libertad de hacer estas cosas. Quizás Roma sea más convencional, pero uno sí ve este desarrollo de una arquitectura también moderna, también original, y eso se armoniza con la arquitectura clásica. Embajador, y en economía algo mucho más prosaico. Nosotros estamos súper orgullosos en Chile por nuestra producción de vinos. Y he sabido que Italia se considera el productor más importante del mundo. ¿Es cierto esto? Sí, Italia definitivamente es un gran productor de vino. Ellos aprecian mucho el vino chileno, entre paréntesis. Bueno, el vino chileno es muy bueno, ¿ya? Y efectivamente en Italia la producción vitivinícola es muy importante. Está también el turismo enológico, bueno, como lo hay también incipientemente en Chile, ya, y de nuevo esto viene con la idea de la cultura. Y le menciono, por ejemplo, como una cosa interesante, hace no mucho tuvimos aquí en la embajada a un grupo de mujeres chilenas enólogas, y fue súper interesante la experiencia de estas mujeres especialistas en la producción de vino, ya en la enología, digamos, ya. Y creo que ese es un área en la cual realmente hay un aprendizaje recíproco. Bueno, de hecho, en Chile hay muchas viñas que son de familias italianas tradicionales. Lo mismo ocurre en Argentina, en Mendoza, muchas de las viñas, casi es típico que los apellidos de las viñas sean italianos. Embajador, Sí.
No, yo sé, porque me lo ha dicho, tiene usted muchas cosas que hacer, tiene reunión en la tarde, mañana parte a otra parte, y nos ha hecho un paseo por la historia de Italia, por lo que yo le agradezco infinitamente. Pero antes de despedirme de usted, yo quisiera eh, hacer énfasis en algo que no se dice mucho, pero que yo lo he sabido muy alrededor mío, es sobre su bondad a nivel personal. Mucha gente que a quien le dije voy a entrevistar al embajador de Italia pasó desapercibido. Pero cuando alguien me preguntó, ¿y quién es el embajador de Italia? Y yo dije, Ennio Vivaldi, es que no le digo la cantidad de gente que yo supe que usted los había sanado en sus problemas de sueño. Así que, embajador, por toda esa bondad que Muchas yo gracias. le cuento ahora y que se demuestra en todo este tiempo que nos dio para hablarnos de este país donde usted está representando a Chile, yo le mando un abrazo grande y agradeciéndole infinitamente su tiempo. Bueno, perdón, la bondad siempre es algo muy reciprocado, digamos, ¿ya? Y por supuesto que yo estoy feliz de responder al revés. Creo que habiéndola escuchado cuando usted me abordó que quería hacerme esta entrevista, al revés, hubiera sido una falta a mí imperdonable no haber tenido yo el gusto de haber conversado con usted, esta muy grata conversación, una muy grata entrevista. Así que se lo agradezco de todo corazón y feliz de haber podido compartir con usted este rato. Muchas gracias. Gracias a usted, embajador. Ha sido un honor. Muchas gracias.